Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. ¿Las serpientes pican o muerden? Hablemos sobre serpientes en el día de hoy. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. El término en Panamá siempre se ha utilizado que lo picó una serpiente y realmente las serpientes no pican, las serpientes muerden. De hecho, parte de este programa es contar un poco lo que me sucedió a mí hace unos años, en el año 2013, justamente el 9 de junio del 2013, en donde fui mordido por una serpiente X en Olá. De más está decir que todo lo que sucedió en un momento determinado, yo era ministro de Estado en ese momento y pues gracias a la rapidez con que actuaron, pude ser llevado primero al centro cercano en Olá, que es el consultorio médico que está en Olá, y ahí se me aplicó una dosis del suero antiofídico. Posteriormente tuve una reacción y de allí fui trasladado a Aguadulce, donde se me aplicaron otras dosis de antiofídico y posteriormente fui llevado en helicóptero a Panamá. Allí básicamente estuve 3 días en un coma inducido porque se creía en un momento determinado que yo había sufrido un golpe cuando caí. Pero no, gracias a Dios no fue así, pero sí estuve en un coma inducido y fue producto de la mordedura que hizo la serpiente en este dedo, en donde parte del veneno lo que ha causado es un defecto óseo, pero gracias a Dios no tuve necrosis. Hubo un colmillo que entró en la parte ósea y el otro que tocó una arteria y básicamente fue cuando me dio una embolia, me hizo una embolia y tuve pues casi 14 días en el hospital. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Por supuesto que agradecer en primera instancia a las enfermeras y a la doctora que me atendió en el centro de salud de Olá, posteriormente a los galenos del hospital de Aguadulce y por último a todo el personal del hospital San Fernando. Pero pasó la historia y mucho se ha hablado de qué hacer cuando te muerde una culebra o cuando te pica jocosamente una culebra. A mí me mordió la culebra X, una de las más venenosas en Panamá, una de las culebras que, si vemos las estadísticas, representan casi más del 55% de mordeduras en Panamá, obedecen a la culebra X, una de las más venenosas en el país. Y hoy nos acompañan una persona que para mí también fue importante porque cuando llegamos al hospital, él estaba ahí justamente y fue la persona que cuando fui trasladado en helicóptero viajó junto conmigo en el estado en que iba y justo viajamos juntos a Panamá en el helicóptero porque el doctor Michael Moreno me acompañó justamente en esta travesía hasta llegar a Panamá. Y curiosamente una anécdota que cuento es que en el helicóptero viajamos tanto mi persona como la culebra, porque después de haberla matado, que fue uno de los errores fundamentales, porque la culebra realmente yo la vi en el macetero en mi casa y yo fui el que la ataqué porque la traté de matar. Era una culebra de 57 centímetros y yo fui el que la ataqué y una de las características de la culebra X es que ella te ataca si tú la atacas, mientras tanto no. Entonces viajamos juntos, a mí me llevaron para el hospital San Fernando y la culebra automáticamente se la llevó la doctora Hildaura Costa Patiño, que es una investigadora, una excelente profesional, se la llevó para hacer los estudios correspondientes de qué cantidad de veneno me había suministrado a mí en el cuerpo. Así que hoy tenemos la grata visita del doctor Michael Moreno, quien tiene más de 15 años de estar trabajando en temas de ofidismo en todo el país y atiende desde el Hospital Esteves y ha estado en diferentes giras y es una persona que conoce el tema
de la mordedura de serpiente y hoy está con nosotros porque queremos hablar con el doctor qué hacer en caso de una mordedura. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Definitivamente participé, como bien dice el ingeniero, dentro de esa anécdota ya hace varios años atrás. Recuerdo muy bien que en ese momento yo estaba en la iglesia, de hecho, cuando recibo la llamada y me dicen: a un ministro lo mordió una serpiente en Olá, necesitamos que vengas al hospital. Y es entonces cuando me traslado hacia el hospital y en eso viene llegando, de hecho, el ingeniero en ambulancia referido del centro de salud Olá, ya con una dosis inicial del suero antiofídico, como bien lo menciona, ¿no? Doctor, caigo en un momento de un choque cuando me ponen la primera dosis, porque el centro de salud Olá tenía dosis, tenía el protocolo a hacer, y me ponen eso y hago yo un tipo de convulsioné, y la doctora en un momento determinado llamó, me imagino, y dijo: necesito llevarme al paciente. El protocolo, ¿qué dice? Que le deben aplicar 5 dosis en el momento de la mordedura. Ok, esto va a depender del grado de envenenamiento que nosotros evaluemos clínicamente. Nosotros lo dividimos en 3 grados de envenenamiento: el leve, el moderado y el severo, y asimismo en la cantidad de suero antiofídico que aplicamos: 5, 10 o 15 ampollas, dependiendo del grado de envenenamiento. Muy probablemente usted en ese momento tenía un grado de envenenamiento moderado a severo, o sea que le corresponderían entre 10 y 15 ampollas de suero antiofídico polivalente, y lo llamamos polivalente porque tienen veneno de 3 tipos de serpientes diferentes, para tratar de cubrir a una familia completa de serpientes que son las que producen daño a nivel de los músculos, de la piel, y producen también hemorragia. Que en el caso de usted, cuando llega al hospital y llega con alteración del estado de alerta, confuso, nosotros sospechábamos que producto de un problema en la coagulación hubiese podido tener una hemorragia a nivel cerebral, pero en ese momento no teníamos tomógrafo en Agua Dulce y fue el motivo por el que se traslada rápidamente en helicóptero hacia la ciudad capital. Es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país. Recuerdo, el momento fue un momento difícil porque cuando yo recibo la mordedura de la serpiente, automáticamente, doctor, yo quedé, si acaso fueron como
5 minutos, porque yo automáticamente quedé como borracho, o sea, no me podía sostener. Yo logro coger la culebra y la mato. Entro a la casa, me lavo con agua a presión, porque yo en ese momento yo no sabía qué hacer, nada más llamé a mi esposa, cojo la llave del carro, nos montamos en el carro, manejo el carro hasta 45 metros más o menos que estaba la puerta, y cuando llego a abrir el portón, resulta que ahí caigo y mi señora no me encontraba y era que estaba convulsionando. Ahí ya perdí el conocimiento total, pero fue un ardor y una sensación que entró en el cuerpo de un mareo inmediato, y de ahí muy vagamente me acuerdo del trato que me estaban haciendo en Olá y posteriormente en el hospital de Aguadulce, y ya cuando me trasladan automáticamente para Panamá, ahí sí perdí totalmente el conocimiento. Sí, es correcto, ¿no? En el caso suyo, lo más probable, como bien llegaron a la conclusión al final, es que hizo un embolismo pulmonar, que es una de las complicaciones posibles dentro del envenenamiento fídico por este grupo de serpientes. Y lo otro es que en el momento en el que le ponen la primera dosis de suero antiofídico, el suero antiofídico es hecho de suero de caballo, de quinos. Es correcto. Y es un cuerpo extraño, digamos, para el organismo humano, y puede desarrollar en gran medida reacciones alérgicas. Entonces, quizás durante la primera aplicación de la dosis inicial de suero antiofídico desarrolló una reacción alérgica que pudo haber sido incluso una reacción anafiláctica por la colocación del suero, que es una reacción relativamente esperada debido a que es un suero que viene de origen equino. Pero mire el caso, doctor. A mí me llevan para el Hospital San Fernando por alguna razón que desconozco, cuando uno de los hospitales que más atención tiene en el caso de la mordedura es SONA. Me llevan para Panamá y comienzan a tratarme, perfecto, me sacan de la situación, y estando como al 6º día comienzo yo con una alergia por todo el cuerpo. Los galenos no sabían en un momento determinado qué era y comenzaron a hacer tratamientos con antibióticos, me cambiaban y las ronchas eran increíble. Si no es por la doctora Eldaura Acosta Patiño, que ella llega y le dice a los doctores: necesito una reunión urgente, este señor lo que está presentando es una alergia tardía. Sí, hay una reacción de hipersensibilidad muy bien descrita que se llama enfermedad del suero, que usualmente ocurre entre el día 5 y el día número 21 después de la aplicación del suero antiofídico. Entonces es una reacción de hipersensibilidad tardía y está muy bien descrita en la literatura y se maneja prácticamente igual a una reacción alérgica con la utilización de antihistamínicos, corticoides. El paciente, aparte de desarrollar este rash, estas lesiones que pican bastante, desarrolla dolores en las articulaciones, y es algo que nosotros tenemos que advertirle al paciente durante la hospitalización, después de la aplicación del suero antiofídico e incluso después de la salida, porque como bien dije, puede llegar a extenderse incluso hasta 3 semanas después de la aplicación del suero. De hecho, cuando a mí me da la alergia esa, nadie sabía qué me estaba pasando. Si no es porque la doctora llega a visitarme al hospital y yo le digo: doctora, mire cómo estoy. Yo estaba todo con ronchas por todos lados. Y la doctora llama a una reunión entre el doctor que me estaba atendiendo, pide una alergóloga y ella, y llegan a la conclusión de esta alergia. Y lo que hacen es: te vamos a tratar con corticoides y te vamos a subir el azúcar. Me la subieron, yo calculo que no sé si 300 o 400, y después me la bajaron con insulina. Con insulina. Y afortunadamente a las menos de 24 horas yo comencé a cambiar, se me desaparecieron las alergias. Sí, es una reacción de hipersensibilidad que está muy bien descrita en la literatura después de la aplicación del suero antiofídico, por el asunto que le digo que viene de inmunoglobulinas equinas. Son anticuerpos del caballo realmente. Ahora, dicho todo esto, ¿cómo aprendemos al tema de una mordedura de una serpiente? Indistintamente si es una finca, en una casa. Tengo entendido que a raíz de la mordedura que yo tuve de la serpiente X, se comenzaron a dar muchos casos a orillas de Albrook, producto del ensanche o de la ampliación del canal, porque estas cruzaban, y de hecho habían varios pacientes que habían tenido. De hecho, yo fui a visitar un paciente en Chiriquí
que lo había mordido una serpiente en el brazo y él cometió el error de hacerse torniquete. Y normalmente se dice en muchos lugares hay que hacer un torniquete, hay que cortar y hacer un torniquete. Y este señor casi pierde la mano y muere porque se había prácticamente como que se hubiese gangrenado todo. Entonces, yo quiero enseñarle a la gente qué tenemos que hacer en un momento determinado con la serpiente, cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Obviamente, porque, oye, en la ganadería hemos visto casos de mordedura, en los campos de cosechas de arroz, cosechas de todo esto, y ustedes han clasificado todas. Creo que hay varias variedades de culebras, algunas venenosas, otras no venenosas, pero hay en Panamá. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, me gustaría hacer, y agradezco la oportunidad, porque para nosotros como personal de salud, como médicos que atendemos día a día estos casos, sobre todo en el área del interior, es muy importante que la población en general tenga conocimientos de los cuidados que debe tener y en caso tal de que se llegara a presentar el accidente de la mordedura de una serpiente, qué hacer y qué no hacer, que es lo más importante. Lo primero que tendría que decirle, ingeniero, es que de más de 120 especies de serpiente que nosotros tenemos en Centroamérica, probablemente menos del 20% sean venenosas. Es decir, la mayoría de las serpientes que nosotros nos vamos a encontrar van a ser no venenosas, no van a representar ningún peligro y cumplen una función, tanto las venenosas como no venenosas, una función en el ecosistema. Entonces, la primera recomendación es cuando salgamos a actividades campestres, tener el cuidado de tener unas botas adecuadas, un calzado adecuado, no meter las manos en lugares que no sean visibles o que tengamos duda que pudiese haber una serpiente en estos lugares. Son recomendaciones como básicas a la hora de hacer alguna actividad en áreas de campo donde puede haber serpientes en ese momento. Y lo otro es, si vemos una serpiente, no tratemos de matarla. Hay una campaña ahorita mismo a nivel nacional lanzada por Panamá Reptiles, que es no al machete, que es no matar las serpientes, y básicamente por esos dos motivos, más bien tres motivos. Motivo 1, la mayoría de las serpientes son no venenosas. Motivo 2, todas las serpientes cumplen un rol en el ecosistema. Y motivo 3, matarlas puede resultar peligroso para nosotros. Claro. En el caso tal de que aún cumpliendo todas estas medidas llegase a presentarse el accidente ofídico o la mordedura de la serpiente, es importante tratar de mantener la calma. Si no somos personal de salud, personal que atiende primeros auxilios, buscar la manera de que ese paciente, esa víctima de ese accidente ofídico o de esa mordedura, esté lo más tranquila posible, no darle nada de tomar, nada de comer, no utilizar torniquete. El torniquete está completamente proscrito en la mordedura de serpiente, y esto se debe a que nosotros en Panamá y en Centroamérica en términos generales tenemos dos grandes familias de serpientes, una que son los elápidos y otra que son los vipéridos. Los vipéridos, sobre todo los adultos, producen daño a nivel del músculo, mionecrosis, que es muerte muscular traducido, y esa mionecrosis o ese daño muscular se ve agravado si nosotros colocamos un torniquete, porque el torniquete va a evitar el flujo de sangre hacia el músculo, y el músculo va a tener más riesgo de morir porque no tiene un fluido sanguíneo adecuado. Entonces hay más riesgo de o perder la extremidad o dejar una secuela muy severa a nivel del músculo de la extremidad si utilizamos un torniquete. Lo otro es la no utilización de cortadas. Es muy común que nosotros en las películas veamos que se corta la herida con un cuchillo, se corta el área de la mordedura con un machete. Sin embargo, la serpiente de la familia de los vipéridos o Viperidae produce también hemorragia, como ya habíamos mencionado al principio, y si nosotros hacemos una cortada hay riesgo de sangrado, riesgo de un sangrado excesivo. Inclusive nosotros contraindicamos las inyecciones intramusculares durante las primeras 24 horas de una mordida por un vipérido por el riesgo de formar un hematoma producto de una inyección intramuscular. Ahora imagínense una cortada. Hay una situación que a mí me preocupa muchísimo, y es que está al alcance de la población general algunos llamados kits de mordedura de serpiente, y las podemos encontrar en almacenes populares que venden insumos de campo o de campamento. Y este kit trae un bisturí para hacer la cortadura, que está contraindicado, no se debe hacer. Trae un torniquete para colocar el torniquete en caso tal de una mordedura, y eso es algo que no se debe hacer. Y trae un succionador
cosa que tampoco se debe hacer porque está más que comprobado en estudios científicos que la succión no sirve de nada para evitar el envenenamiento por una serpiente. En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Justo hace un mes o 2 meses, estando con un amigo que sé que nos está viendo, y omito el nombre de él, me dice: Óscar, yo me compré por estas compañías internacionales, me compré el mío, yo tengo el mío y tengo el succionador, que cualquier cosa tú te succiona, tú debes comprarte uno, que tú andas muy en el campo. Entonces, ese es el mensaje que creo que debemos ofrecer a los amigos en ese tema. Y es que las variedades de serpiente, aprendí yo, que no soy un experto, pero, por ejemplo, ¿cómo identificar una serpiente cuando es una víbora de lo que no es una víbora? Y tengo entendido que las viperidos tienen la cabeza angular. Se denominan algunas características para tratar de identificar someramente. Sin embargo, preferimos dejar la parte de identificación a los expertos en biología, pero en términos generales, la cabeza triangular, es decir, correcto, la separación entre la cabeza y el cuerpo de la serpiente es una característica de las serpientes venenosas de la familia de los viperidos, como por ejemplo la X, que es la llamada Botrops asper, también se le llama fer de lance, que es punta de lanza, y es punta de lanza porque su cabeza es triangular y se separa bien del resto del cuello. Sin embargo, hay otras serpientes no venenosas, como una que se llama Leptodeira rhombifera, que tiene la cabeza relativamente triangular y es no venenosa. Claro. Y de hecho, nosotros comentando en grupos de los que nos gusta el tema de ofidismo, decimos que esa serpiente, la Leptodeira rhombifera, es la serpiente no venenosa más matada en nuestro país. Es muy común que me manden un mensaje por WhatsApp: doctor, esta serpiente es venenosa pero ya está muerta, y es una Leptodeira, que es una serpiente totalmente inofensiva, que lo que hace es mantener el equilibrio en nuestro ecosistema, ¿no? Pero doctor, entonces hay X, o sea, hay términos que dice, lo que pasa es que esta es una X falsa. De hecho, a la Leptodeira rhombifera le dicen falsa toboba o X falsa, ojo de gato, porque la configuración que tiene en el dorso pareciera que fuera una X si no tienes el ojo entrenado para identificar una serpiente venenosa de una no venenosa.
Pero sí, en términos generales, la pupila elíptica, por ejemplo, que no es una pupila redonda, es más característica de las serpientes venenosas. La cabeza triangular y separada del cuello también es una característica de las serpientes venenosas. Y en el caso de los elápidos, que es el caso de la coral, el código o la configuración de colores, por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos el código rana, que es rojo, amarillo, negro, amarillo. Es decir, una banda negra que tenga a sus lados dos bandas amarillas o dos bandas blancas, porque el amarillo se puede cambiar por blanco, sería más característico de una serpiente coral verdadera o una coral venenosa. Sin embargo, esto es algo bien interesante. Hace algunos años atrás recibimos un caso que de hecho fue publicado en nuestro hospital de una serpiente no venenosa, coral no venenosa o falsa coral, que produjo algún grado de reacción a nivel local de un paciente que fue mordido por ella, y se ha descrito, digamos, en términos vulgares, una saliva tóxica que puede producir algún grado de envenenamiento local producto de la mordedura de algunas serpientes no venenosas. Sí, es cierto. Yo creo que el 98% o el 99% de los que nos escuchan y de los que nos ven, automáticamente le tenemos miedo a una serpiente, indistintamente de la que sea. Y encontramos que vemos una boa, que es la menos problemática de todas las especies, porque ella hace un balance ecológico y corremos a matarla. Y normalmente encontramos boas que son súper grandes, gruesas, y corremos a sacrificarlas cuando realmente no son un mal para el ser humano. De hecho, en la empresa donde yo estoy trabajando, utilizamos mucho maíz en grano para la preparación del alimento, y tengo muchos problemas de ratones. Y una de las cosas que nos recomendaban algunas personas era que buscáramos una boa con los permisos de ANAM o del Ministerio de Ambiente para tenerla allí. Y curiosamente, antes de yo pedir los permisos, llegó una boa solita. Oiga, y ha tenido un control biológico increíble, que ha desaparecido todo el tema de las ratas. Y yo le tuve que explicar a los empleados: dejen la boa, que no le va a hacer ningún daño a ustedes, ella está cumpliendo una función. Y en efecto, así es. Recuerdo que cuando a mí me mordieron y salió mi caso en Facebook, lo publiqué, hubo gente que me escribía en Facebook, gente que trabajaba en la ACP, me recuerdo, en donde decía: lo que pasa, ministro, es que usted atacó la serpiente y ella cumple una función, no tenía por qué atacarla. Y en efecto, yo la fui a atacar. Pero es básicamente eso, doctor, ¿no? Que queríamos conocer de viva voz las cosas que no se deben hacer. Yo, por ejemplo, puedo decirles, amigos, que este programa que hemos invitado al doctor Moreno, él nos ha traído un documento PDF que cuando el programa quede pues en la plataforma de YouTube, automáticamente va a estar sobre la plataforma y ustedes van a poder bajar este documento que tiene no sé cuántas diapositivas sobre las serpientes, sobre los casos, sobre la mordedura en todo Panamá, y explica bien las cosas que se deben hacer y lo que no se debe hacer. Es correcto. Yo quiero dar definitivamente las gracias, ingeniero, porque para nosotros, como mencioné al principio, es muy importante que la población general tenga conocimiento al respecto. Aparte que Panamá es el país de Centroamérica que tiene la mayor incidencia en mordedura de serpientes. Nuestras cifras superan los 2.000 casos al año. Y en términos de incidencia, para que tengan una idea, Panamá tiene 79.8 mordidas de serpiente por 100.000 habitantes. En comparación con países como Belice, que tienen un 15 por 100.000 habitantes, o Costa Rica, que tienen 12 por 100.000 habitantes. Entonces, Panamá tiene una incidencia elevada de mordedura de ofidio. Nosotros en Agua Dulce recibimos más de 60 casos al año. Soná recibe muchísimos casos al año. Entonces, debemos estar familiarizados. Uno, para proteger las especies. De hecho, hay muchas de estas serpientes que están en peligro de extinción y, como bien dice, cumplen un control biológico. Y dos, en caso tal de presentar un accidente, ¿cómo manejarlo? Es necesario acudir de forma inmediata a un hospital. Independientemente de qué serpiente sea la que lo muerda, es necesario acudir de forma inmediata a un lugar donde pueda recibir la atención médica adecuada,
Y ese paciente lo más probable es que va a tener que quedarse, por lo menos en observación, un periodo de tiempo para determinar si la mordida de serpiente fue por una serpiente venenosa o no. Porque, por ejemplo, una mordedura por una coral puede desarrollar síntomas 6-12 horas después y probablemente al inicio no reciba ningún síntoma. Y si me quedo solo en casa, en ese momento, 6 o 12 horas después, tengo una dificultad respiratoria, no sé qué ocurrió y fue producto del envenenamiento por una serpiente coral en el caso este. Y muchas veces, lamentablemente, perdemos vidas humanas porque se dice, esta persona fue mordida en la montaña y mientras lo trasladaban 4 o 5 horas a pie o a caballo o en una camilla, en condiciones muy adversas, cuando logró llegar al lugar donde pudo haberse hecho algún tipo de colocar un suero antiofídico, lamentablemente murió la persona. Entonces, no todo el mundo tiene la suerte de eso, y por eso en ese momento que hubo la mordedura a mi persona, recuerdo que una de las cosas que el Ministerio de Salud lo que hizo fue, vamos a ampliar esto, y a Dios gracias, tengo que ser honesto en decir que el Centro de Salud de Olá, en ese momento, que era un domingo, estaba con un médico, una doctora, que no sé su nombre, y para la cual pues quiero enviarle un saludo cordial a ella, a la enfermera de Natá, y a todo el personal que trabajó, usted mismo y todas las personas que estuvieron, porque justamente pudimos contar la historia, pero hay mucha gente que no la puede contar. Entonces yo he querido hacer este programa hoy, doctor, porque, hombre, la gente han estado preguntando qué hacer en un momento determinado. Y ya sabemos que no podemos cortar, no podemos hacer torniquete, no podemos succionar. Hay chistes de eso, de que la persona no colocar hielo, mantener el reposo, no dar ningún tipo de comida. Recuerdo un señor que me dijo, yo tenía unas sales que cargo constantemente en mi cartera, y rompí y la hice como carbono o algo así parecido, y se echan se la ponen en el lugar donde hubo la mordedura. Y bueno, el tema es qué hacer en un momento determinado, porque el segundo paso, cuando ya estamos en el hospital, ellos son los que se encargan de nuestra vida y de ver si podemos salir adelante o no. Hoy he querido traer pues este relato y al doctor Michael, porque es una de las personas que está trabajando constantemente en el tema del ofidismo en Panamá, como tantos otros doctores en SONA, en la Universidad de Panamá, la doctora Hildaura, a quien mando mis saludos y mi respeto, y muchos otros médicos de los hospitales en todo el país. Yo creo que este es un tema de docencia y ojalá podamos hacer más docencia en todo el país. Sabemos que la situación que está pasando el país, pero eventualmente volveremos a la normalidad y habrá que seguir haciendo la docencia en temas de los cuidados y los controles que debemos tener para el caso de evitar la picadura o la mordedura de una serpiente. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Unas últimas palabras. Bueno, sí, gracias, ingeniero, vuelvo y le repito, por la oportunidad de poder dar algo de docencia, algo de lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo en cuanto al tema de mordedura de ofidio o mordedura de serpiente en Panamá, y hacer la docencia, hacer la educación. Tratemos de proteger nuestras especies y protejámonos a nosotros mismos también. No al machete, no al torniquete también. Amigos, yo creo que este programa pues va a tener mucho de qué hablar, porque nos va a quedar el aprendizaje de muchas cosas importantes. Hoy doy testimonio de eso. Agradecemos al doctor Michael Moreno por esta participación, y a ustedes, amigos, hay que cuidarse, hay que tener todos los cuidados habidos y por haber para cuidarnos de una mordedura de serpiente. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.